En Mirada Vociente, convertimos dudas en respuestas. Aquí compartimos historias reales para ayudarte a entender y cuidar tu visión. Bienvenido a nuestro cuarto episodio de La Mirada Vociente. Hoy tenemos dos grandes invitados y vamos a hablar de un tema extremadamente importante que es la diabetes. Como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad que afecta a miles de personas y específicamente a nivel mundial se habla de que el 13% de la población es diabética. Sin embargo, en la República Dominicana, un 15% de los dominicanos son diabéticos. Y con nosotros está el ingeniero José López y el doctor Roland Roy. Ambos tienen en común algo que me impactó y tienen 20 años luchando con la diabetes. Roy es médico oftalmólogo retinólogo, trabaja diario con pacientes con diabetes ocular y nuestro querido amigo José viene luchando, educando a las personas con su fundación Aprendiendo a Vivir. Y le queremos dar las gracias antes de empezar el programa, sobre todo por ese esfuerzo maravilloso de luchar con el paciente diabético, porque no es una lucha de un día, sino que son años. Y ustedes han hecho un trabajo maravilloso trabajando con los pacientes diabéticos. Y hay una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué es ser diabético para ti? Gracias, Servando. Gracias, Roy. Yo no sabía que tú tenías diabetes. Ser diabético, no, para mí, yo digo que la diabetes no me ha traído nada malo en mi vida. Al contrario, todo lo que yo he tenido acceso después que fui diagnosticado con diabetes, aprender a conocer mi organismo, cuidarme, tener información oportuna que me ayuda a tomar decisiones correctas, saber cuando no estoy haciendo algo que me conviene, porque a cada rato uno dice, le doy para allá y después tomo medidas. Pero hasta eso, hasta tú poder tener el espacio para tú hacer algo que supuestamente no debería y después tomar las medidas para corregirlo, hacer un sacrificio, lo que sea. Pero yo creo que la diabetes a mí, por el momento, y si en algún momento me toca vivir con algún padecimiento, yo creo que lo aceptaría, porque la diabetes de verdad, al contrario, me ha sumado muchas cosas. ¿Y qué tú has aprendido en este tiempo? En estos 20 años. Ajá. Pero sobre todo como paciente diabético y llevando a la fundación. Mira, como paciente, definitivamente a ser responsable conmigo mismo, porque la diabetes, mientras las personas que viven con diabetes mantienen sus controles de glicemia dentro de los parámetros normales, no hay manera alguna de que tú padezcas de alguna complicación originada por la diabetes. O sea que la disciplina es la clave del éxito del paciente diabético. El conocimiento y la disciplina, porque hay que saber también. Roland, y en la consulta, cuando te llegan los pacientes diabéticos, ellos saben que pueden sufrir de los ojos. Mira, la mayoría de esos pacientes parecen de esos amigos de nosotros que producen, ¿verdad? Pero que andan gastando, esperando que siempre van a tener la oportunidad de seguir teniendo dinero en la cuenta de banco y en realidad el tiempo de duración de la diabetes es de por sí un factor de riesgo muy grande para sufrir de patologías a nivel ocular. O sea, no es lo mismo que yo tenga 2 años diagnosticados a que yo tenga 20 años, sea o no sea un paciente controlado. No es lo mismo que yo sea negro o latino en comparación con la población caucásica, porque sabemos que la tasa de complicaciones es mucho más alta y no es lo mismo un paciente que se está jugando todos los números, ¿verdad? Porque tiene la presión elevada, tiene el colesterol descontrolado y tiene la diabetes descontrolada, que sabemos que son factores que se suman para causar muchísimo más complicaciones y de forma más temprana. Entonces nos llegan a diario pacientes que a veces ni siquiera saben que son diabéticos, que el diagnóstico lo hacemos en el consultorio con un fondo de ojo, y nos llegan otros pacientes que entienden que han estado muy controlados y que resulta que ya tienen complicaciones oculares, como también nos llegan muchos pacientes que no le han puesto caso a esa diabetes en realidad
y todavía no tienen una afectación que podamos diagnosticar y todavía están viendo bien. A veces los pacientes me preguntan, ¿la diabetes deja ciego? Definitivamente es una respuesta que tiene que ser tajante. La diabetes de forma segura te va a dejar ciego si tú no te ocupas de ella. De hecho, tú sabes que en medicina nos enseñan a estudiar el comportamiento de las enfermedades. La diabetes no solamente te va a dejar ciego, antes de dejarte ciego nada más te va a dejar ciego con un pie cortado y te va a dejar en silla de ruedas, te va a dejar en diálisis, te va a dejar con problemas a nivel del corazón, te va a dejar problemas a nivel del cerebro, dolores en las terminaciones que son múltiples. Son tantas las complicaciones que pueden haber y casi siempre cuando ya una viene tocando, la otra está muy cerca. Si volvemos de nuevo, caemos que el éxito está en la disciplina. ¿Cómo tú le enseñas a los pacientes diabéticos en la fundación? Tenemos diabético tipo 1, diabético tipo 2. Sí. De la importancia que tiene el cuidado de tus ojos. Mira, ustedes, cuando estábamos hablando antes de empezar, ustedes decían algo clave, y es que la diabetes, yo digo que la educación en diabetes tiene que ser como la religión, que hay que practicarla, si no semanalmente, mensualmente, usted tiene que estar investigando, leyendo, y eso es lo que se hace en la fundación. Es un programa multidisciplinario supervisado por el departamento médico también. Nosotros no trabajamos solamente con Para tú estar en la fundación, el niño o el paciente tiene que haber ido en los últimos 3 meses a consulta médica. Y eso se hace un cruce con los diferentes médicos que trabajan con la fundación para que ellos vayan a la fundación, tengan los beneficios que le da la fundación, pero que también nosotros sepamos que hay un médico supervisando su condición. Entonces, nada, es un programa donde se trabajan los pilares que nosotros le decimos, que es la nutrición, el autocontrol, el ejercicio, el monitoreo y autocontrol, eso es lo mismo. Y lo otro, la parte psicológica. Por eso tú mencionabas ahorita a la tía Sandra, que ella es psicóloga en realidad, y es la directora de educación, porque muchas veces y al inicio del diagnóstico hay una parte psicológica muy fuerte, porque a mí mismo me pasó, o sea, a mí me diagnosticaron y yo duré como 3 o 4 días que no salía de mi habitación y como que me iba a morir, o sea, pero son cosas que uno mismo tiene que anteponerse y nada, tirar para adelante, porque si la vida te manda limones hay que hacer limonada, ¿verdad? Así es, sin azúcar. Exacto. Y fíjate, caemos lo mismo y creo que es la parte más importante que tiene este podcast y es de educar. O sea, no queremos aquí hablar de ciencia porque la ciencia la aplicamos en los libros. Queremos que la gente entienda que el autocontrol, la disciplina, los chequeos, hacerte tu glicemia, es una rutina. Y hoy hablaba yo con un paciente y le digo, yo agarro y me siento cómodo y le digo, camina, siéntate ahí, voy a hablar como tu médico primario. Y él se quedó en shock, así. Y yo le digo, no, y cierro el laptop y digo, ¿cuántos años tú tienes siendo diabético? Me dijo, 6. Digo, no son 6. 6 tú tienes que te diagnosticaron. Correcto. Tú tienes por lo menos 10 o 12 porque los daños que tú tienes en tu ojo. Y él se quedó con la cara de asombro. Y no es una enfermedad del paciente, es de la familia. Totalmente. Porque si yo le dije, mira, él andaba con su esposo, y yo le decía, si tú no le pones atención a tu esposo, ¿quién lo va a cuidar? Tú. Entonces ahora es un trabajo junto donde tú tienes que luchar, que él camine, que él haga su dieta, que venga. Y le expliqué todo lo que tenemos que hacer para poder estabilizarlo a nivel. Pero ¿qué hacemos si estabilizamos los ojos y no hay disciplina? Nos comemos una Dunkin' Donuts, luego un refresco rojo y al final del camino vuelve esa glicemia y se dispara. Es importante entender que el paciente en esos momentos, sobre todo cuando está recién diagnosticado, como bien lo dijo José, siente que se le cae el mundo encima. ¿Por qué? Porque en el caso tuyo, que tú eres diabético tipo 1, que tú arrancaste con eso a joven edad, la disciplina posiblemente la logras conseguir un poquito más fácil que el paciente que se diagnostica después de viejo, porque llego a los 40 años y estoy acostumbrado a comerme mi postrecito después de la comida, comerme mi friturita, a hablar, a dejar de hacer ejercicio porque no es el estilo de vida que me gusta, a juntarme con los amigos, a beberme unos tragos y de pronto me dicen, tú tienes diabetes,
te toca eliminar o controlar todo eso y te toca cambiar tu estilo de vida, te toca tomarte una pastillita o ya si te toca la insulina y te toca hacer unos chequeos. Entonces, es una disciplina que se tiene que adquirir después de cierta edad, cuando ya las malas costumbres ya sí tienen un patrón Han ganado. Hay un patrón establecido que establecido. Y ese patrón es lo que queremos volver a hacer reiterativo. No es difícil, es hacer conciencia de esa patología que yo le digo a mi paciente, señores, la peor enfermedad que existe es la diabetes, porque si usted no se controla, te acompaña por el resto de tu vida. yo me río mucho porque mi hermano recientemente lo diagnosticaron diabetes. Y yo le dije, mira, te voy a decir algo, tú tienes el peor profesor porque yo soy muy exigente. Porque tú me has visto, o sea que, y yo creo que yo no te tengo que hablar de diabetes porque todo lo que yo digo, tú lo has oído y tú lo sabes. Ahora sí te voy a dar un consejo. Toma control de la diabetes, no deje que ella tome control de ti porque si tomó control de ti, no hay vuelta atrás. Roland, ¿qué le decimos a ese paciente que tiene su glicemia controlada, que hace ejercicio? Ese paciente tiene que revisarse los ojos. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la retinopatía diabética y las otras complicaciones oculares de la diabetes, o sea, no solamente la afectación a nivel de la retina, sino Espérate, déjame llevar el paso. ¿Qué es la retinopatía diabética? pues la retinopatía diabética es la afectación a nivel de la parte de atrás de los ojos. ¿Cómo se ve eso? Se ve a través de un fondo de ojo. O sea, nosotros tenemos la parte de adelante que es la córnea, luego viene donde se le forman a uno la catarata, de lo que tú eres experto y sabes mucho más que yo. Y en la parte de atrás tenemos la retina, que es como una telita que cubre las 2/3 partes posteriores del ojo y es una tela altamente vascular. Es de las pocas zonas del cuerpo que yo puedo con una lupa, sin hacer ningún procedimiento, mirar y ver el estado mismo de los vasos. La retinopatía usualmente debuta cuando esos vasitos comienzan a fallar. Es como una tubería que va dentro de una pared, mientras el agua está dentro del tubo, la pared se ve perfectamente normal. Pero hay veces que comienza el agua a salir a través de algunas juntas. Todavía no es una filtración visible, pero ya comienza a liquear. Entonces, en ese momento, poder identificar esas pequeñas zonas y saber que viene por un problema de la diabetes nos permite evitar complicaciones que luego van a dar traste con la visión o por lo menos van a causar una reducción que jamás va a volver al punto inicial, aun cuando uno pueda tener el paciente viviendo de forma totalmente normal con un tratamiento bien hecho a nivel del ojo. Entonces, la retinopatía comienza usualmente con ese fallo a nivel de los vasos. Luego ese fallo se hace más grande y es que permite cierta filtración. La zona donde iba el agua, entonces ya no le está llegando agua, ya está seco, entonces eso lo conocemos como isquemia, no está llegando la sangre en la zona donde debería llegar y el cuerpo cree de forma inteligente que va a resolver el problema. ¿Y qué hace? Déjame rápidamente montar uno tubo nuevo para llegarle a la zona donde no había. Esos tubos son malos, no soportan la presión de la bomba. Si a eso uno le agrega que el agua viene sucia porque viene cargada de grasa, que es el colesterol, o que la bomba tiene problema y viene con hipertensión, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente todo el efecto se multiplica, se magnifica y lo que nos queda frecuentemente es el paciente que tiene ya la fase final de la retinopatía, porque se divide en leve, moderada, severa, que son 3 que son no proliferativas. Todavía no veo sangre. Yo puedo ver dilataciones, pero todavía no veo sangre. Puedo ver líquido, pero todavía no veo sangre delante de la telita de la que hablamos. Luego viene la parte final, que son las proliferativas, que pueden hacer que el paciente quede ciego y que no haya nada que hacer. Todavía, y no debería de ser el caso, en un país con el nivel de desarrollo que ya hemos logrado aquí, que en el año 2025 toda la semana me toca un paciente que yo le tengo que decir: de tus 2 ojos yo creo que le puedo hacer algo al derecho, pero el izquierdo ya está en una fase terminal, no tenemos nada que hacer. O vamos a concentrarnos en uno a ver si te recuperamos ese, para luego ver si vale la pena intentar, si es que tú logras revertir también el proceso del control de la diabetes, para que nosotros podamos trabajarte. Cuando tú tienes ese paciente que ya perdió la visión, siempre me acuerdo que cuando estábamos en la residencia,
Tú decías, la consulta del paciente diabético es triste. Y es cierto, cuando vemos esos pacientes que ya han pasado y tú ves que tienen 65, 70 y tienen ya esa diabetes que está causando estrago final en la visión, hay una parte emocional que yo creo que es más importante que todo. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que no levanta la cabeza jamás, no sonríe, no sale de una diálisis un día sí, un día no. Sí, tiene todos los días un problema. Señores, y simplemente con prevención, fíjate cómo bien tú dijiste, sencillo, alimentación, ejercicio Educación y control. y educación y control. Óyeme, es completar ese ciclo y saber que cada 6 meses, que cada 3 meses, visitar a tu endocrinólogo. Y no es cierto que comiendo tallota se baja la glicemia. No va a pasar. No, definitivamente. De hecho, yo digo que la consulta del paciente con diabetes, sobre todo el que ya tiene complicaciones oculares, no solamente es triste, es la más larga de todas las mías. Si planifico 6 pacientes por hora, pues fácilmente un Te paciente lleva la hora. se lleva la hora porque me toca tratar de identificar de dónde viene el problema, qué tanto es el nivel educativo del paciente, qué tanto hace caso a lo que le dicen, cómo la familia, que muchas veces la familia ya está cansada de tratar de ayudar al paciente. Eso lo vivimos también a diario. Doctor, pero es que yo le digo, pero desde que él ve el arroz, o desde que él ve la fritura, o desde que él ve un pedazo de dulce, mire doctor, hasta me esconde los pedazos de chocolate en la mesita de noche, y que son cosas que la vivimos frecuentemente. Entonces, toca ver a dónde que está el problema. Ahora, la remuneración cuando uno le dedica ese tiempo es maravillosa, porque a mí me encanta ver pacientes míos que si les toca ver esto, ellos saben de quién estoy hablando. Yo tengo un paciente que me comenzó con 300 y pico de libras, ya es básicamente instructor de gimnasio ahora. El hombre comenzó con una retinopatía diabética proliferativa, se operó de los 2 ojos, de catarata, de retina, y esta 20/20 de sus 2 ojos La disciplina. logra llevar, eso sí, una disciplina que a veces que yo le tengo miedo a la consulta de él porque me tira preguntas que ha investigado más que yo, pero ese es el paciente que hace que todo valga la pena. Y en la fundación, tú mencionaste ahorita la licenciada Sandra Jaque, madre de nuestra querida amiga Sandra Soto. ¿Cómo se maneja ese apoyo psicológico? Porque fíjate que es algo que no lo vemos a diario, que no se habla en la consulta primaria, que no se habla en la consulta oftalmológica, de ese apoyo psicológico, porque si tú tienes ese acompañamiento, no es lo mismo. Y que es necesario, y que aquí como el sistema de salud no existe. O sea, la fundación lo hace como un plus, porque vemos que en otros países funciona y está dentro del sistema de salud, o sea, lo avala. Aquí el trabajo que hace la fundación, y perdón que hable del tema, pero ahora mismo está la ley de diabetes en el Congreso, y el trabajo que hace la fundación es un trabajo que lo hace porque yo viví la experiencia y se está haciendo aquí. Pero en el sistema de salud dominicano no existe la educación para los pacientes diabéticos, que debería de existir. Y eso es lo bueno de la ley, que está basada en prevención y en tratamiento efectivo y a tiempo para las personas que viven con diabetes, y así evitar. Si se invierte mucho en prevención y en tratamiento adecuado a tiempo, tú vas a ver menos complicaciones en las personas con diabetes, porque va a tener más personas empoderadas, más gente. Aquí a veces, cuando yo empecé la fundación, a mí nunca se me olvida, los pacientes llegaban con la cantidad de insulina que se tenían que suministrar. O sea, los médicos, como una forma, me imagino que de controlarlos, le decían, tú tienes que comer esto y esta es la cantidad de insulina. Desde que a mí me diagnosticaron diabetes en Estados Unidos, me enseñaron a contar carbohidratos. Entonces, a mí nadie me limita lo que yo puedo o no comer, sino yo, dependiendo de lo que voy a comer, me pongo la cantidad de insulina que necesito para hacerle frente a eso. ¿Y cómo tú te monitorizas? Yo tengo, o sea, he tenido acceso tengo un aparato de glucosa, de medidor de glucosa continua, CGM, y tengo una bomba que, dicho sea de paso, yo duré 20 años viviendo con diabetes y no usé bomba y tenía el mismo control que tengo con la bomba. Cuando probé la bomba, de verdad, yo dije que yo hago inyectándome. O sea, es del cielo a la tierra, y por eso cambié.
Pero sí, yo tengo una bomba de insulina que cuando yo calculo los carbohidratos que voy a comer, le pongo la cantidad de carbohidratos a la bomba y ella tiene un software. Sí, eso tiene un nombre, pero está programado, que va conociendo y cada vez, mientras más tú la usas, más va conociendo un algoritmo. Nada más pensaba en Lionel, de que ¿cómo te llamas? Tiene un algoritmo que se va ajustando automáticamente y es como un páncreas artificial. Es lo más cercano a un páncreas artificial. Buenísimo. Los pocos pacientes que tenemos que han tenido la oportunidad de tener acceso a eso, pues lógicamente logran un control maravilloso. Dicen que a veces se calienta un poquito. ¿Tú no has tenido esa molestia? No. Lo que sí me pasa, la bomba falla, vamos a suponer, cuando tú viajas a veces en los aviones por la presión, pero la mayoría de las veces... Y como tú llevas tu control, que va a nivel... No, yo me doy cuenta de una vez, que también yo te iba a decir eso. O sea, una persona que no se puede medir, prácticamente está ciega. Así es. Desafortunadamente. Literalmente. Los estándares internacionales, que el doctor lo mencionaba ahorita, para el nivel de desarrollo que hay en el país, a este país no se le dona insulina. No se le puede. O sea, según los estándares internacionales, por el Producto Interno Bruto y otro asunto, aquí no le pueden donar insulina. Nosotros conseguimos insulina de organizaciones en Estados Unidos que recogen la insulina que el sistema sobra, la agrupa y nos la dona. Excelente. Tenemos un acuerdo con el IDF, que es quien nos suministra todos los aparatos de control. La Federación Internacional de Diabetes, que tiene un programa que se llama Vida para un Niño, Life for a Child, y ellos nos proporcionan los aparatos porque mínimamente un paciente debería de tener acceso a 4 tirillas diarias para tú poder crear un patrón. Me desperté, desayuné, me mido 2 horas después, almorcé, me mido 2 horas después, cené, me mido 2 horas después. Así tú vas viendo cómo cambian los patrones dependiendo de lo que tú comes, lo que tú haces, lo que tú tomas, lo que... Señor, y con la era del celular hay miles de aplicaciones que puedes hacer el conteo calórico y de macro, que te puedes asistir directamente tú mismo, porque volvemos y caemos a la palabra que voy a enfatizar durante todo el podcast, disciplina. ¿Y en la fundación te ha tocado algún caso de problemas de visión que hayan impactado, que tú digas, wow, pudimos hacer algo? Y han llegado niños que ya no tienen forma de recuperarse. Y eso es triste. Sí. ¿Por qué? Porque el sentido de la visión es el sentido más importante. Es el con que vemos los colores, con que trabajamos el día a día. Es el que más nos conecta al mundo. Y definitivamente, si lo perdemos con una enfermedad que se puede controlar, duele. Claro. Y cuando vemos a los pacientes en la consulta, que se pudo haber hecho algo, que llegaron tarde, y a veces te llega un fin de semana y te dicen, no, doctor, yo vengo la semana que viene. Y le cogió diciembre y llega en enero ciego, con sangrado, como tú mencionabas ahorita. Entonces ya no era tratamiento clínico. ¿Y por qué llegan tarde los pacientes a la consulta? Bueno, llegan tarde porque primero hay que entender que sobre todo en el diabético tipo 2, muchas veces todavía no tienen el diagnóstico. Entonces, si yo soy de esos pacientes que vivo diciendo que yo no sufro de nada, yo nunca voy al médico, es más posible que cuando me hagan por fin una prueba, porque me iban a operar de catarata, que nos pasa frecuentemente, y me hicieron una glicemia y me salió un poquito alta, y en ese momento es que me comienzan con el diagnóstico, pero hay veces que ese momento del comienzo del diagnóstico ya tengo 6, 7, 8 años atrás con un problema de la diabetes. Muchos no llegan a tiempo porque la situación no se lo permite, falta de acceso. ¿Y puede ser falta de educación? Falta de educación. Puede ser tanto falta de educación que la educación es uno de los pilares para evitar. Y por educación no decimos nada más saber leer, escribir y tener un título universitario. Falta de educación sobre el tema. O sea, hay personas que no saben que si comienzo a ver unos punticos o si me diagnosticaron de diabetes, yo tengo que ir a donde el médico, al oftalmólogo, no solamente a donde el diabetólogo o el endocrinólogo. O sea que el trabajo más fuerte, porque tenemos que hacer no solamente el entrenamiento en la población, sino en los médicos primarios, en la medicina familiar, en las unidades de atención primaria, Así. prevención, promoción, el famoso PIP que debe tener la seguridad social. Sí. Y
hay que recordar que la tercera causa más importante de ceguera no reversible es la diabetes. La primera es la catarata que se devuelve. El glaucoma es la segunda, pero la retinopatía diabética, por la cantidad de diabéticos que tenemos, es la diabetes. De hecho, los números son tan impresionantes que cada vez que me toca dar una charla, yo usualmente le pregunto a la persona, ¿quién aquí no conoce un paciente con diabetes? Nunca me ha pasado Nadie ha levantado la mano. que nadie levante la mano. De hecho, aquí somos 7 y somos diabéticos 2. Exacto. 1 de cada 10 a 11 personas tiene diabetes y el 30%, para decir un número redondo, porque lamentablemente en Dominicana estamos, según el IDF, dentro de los renglones más altos de por ciento. O sea, entre 27 y 30% del diabético tiene afectación ocular. Son mucha gente. Mucha gente. O sea que si de 100 personas, 10 son diabéticos, de esas 10 personas, hay casi 3 ya con afectaciones oculares a nivel de diabetes. Y esos son números enormes. ¿Y por qué el paciente diabético no tiene miedo? Yo pienso que es un no tener miedo porque me resigné ya, que sea lo que sea, porque ya me dijeron que estoy complicado, ya yo como quiera voy a comer, ya yo me la pongo difícil a mí mismo, no hay dinero para hacer dieta, no hay dinero para comprar lo sano, pero siempre aparece para lo que no, para lo que no lo es. Para todo. El paciente diabético es un paciente increíblemente guapo porque está jugando con una pistola y no está con un tiro en la recámara y tirándosela, está tirando constantemente, ¡pa! Déjame ver si ahora, ¡pa! Déjame ver si ahora. Y son tiros año tras año que hay que ser muy guapo. Fíjense que según vamos desarrollando el tema, caemos de nuevo en lo mismo. Educación, acompañamiento psicológico, ejercicio, disciplina. Es así. Y ahí caemos en los pilares y podemos pasarnos 1 hora más hablando de diabetes Sí. y vamos a caer En lo en lo mismo. O sea que el mensaje principal que tenemos que llevarnos es que la diabetes se controla, que la retinopatía diabética debemos hacer una lucha completamente del día cero que tú eres diagnosticado. O sea, tienes que dilatarte la pupila, tienes que visitar al oftalmólogo todos los años, tienes que comer saludable, tienes que hacer ejercicio. Pero lo más importante es ese control y ese autocontrol que viene de la mano del seguimiento psicológico. Y que es todos los días, o sea, eso es parte de mi vida. ¿Y cómo tú luchas con eso? No, pero yo no lo veo como una lucha. Pues eso es parte, oye, que te lo dije, eso es parte de mi día, eso es parte de mi vida. Y yo pienso que hacer lo contrario es hacerme daño a mí mismo. Es como que yo tuviera lo que decía el doctor, que tú tuvieras la pistola tirándote ahí. Pero son cosas que de verdad, yo entiendo que después que uno tiene conciencia, si tú tienes acceso, tú lo buscas, porque yo agendo mi chequeo anual. Ya este año, pues, Cintia me la chequeó. Me dijo, y siempre me dicen lo mismo, vamos a ver y yo estoy tranquilo. Y yo le digo, bueno, el año pasado yo no tenía nada, o sea que cualquier cosa, pero yo me chequeo todos los años el fondo de ojo. Mira que le dije el nombre de la prueba sin preguntarse. Y entiendo que las personas que tienen educación en diabetes y que están conscientes de lo que significa, valoran el hecho de tener que revisarse la vista anualmente. El que no es un problema, pero hay que seguir trabajando y seguir haciendo jornadas, porque de verdad, aquí lo peor es lo que dice Roy, que una gran mayoría de los que viven con diabetes no lo saben. Es así. Y tenemos una dieta que es alta en carbohidratos. No, El dominicano con la bandera, Es como exponencial. o sea, es una ingesta y es un shock a carbohidratos diarios. Sabes que hablando de educación, recuerdo cuando me diagnosticaron primero de hiperglucémico del ayuno. Que tú sabes que la diabetes tiene varios escalones que tú vas subiendo hasta llegar al nivel de ser diabético per se. Y uno de esos escalones, de los más bajitos, es que te levantas por la mañana y estás ligeramente por encima de lo normal, pero tú comes y todavía el páncreas da para regularizar y tú te mantienes normal. Recuerdo la insistencia, y yo soy médico especialista en retina, o sea que 8.5 de cada 10 pacientes míos son diabéticos.
Y recuerdo cuando me entregó esa pequeña lista de productos con su índice glucémico para volver a lo que te enseñaron desde que te diagnosticaron hace 20 años. ¿Y qué es el índice glucémico? El índice glucémico es... Ajá, sí, porque la gente tiene que estar clara y tenemos que estar pendientes. Vamos a decir que cada alimento, aunque tiene un valor en caloría, tiene una rapidez con la que te sube el azúcar, Exacto. que te hace picos. Entonces hay alimentos que tienen el mismo valor, pero que uno en media hora ya te hizo un pico alto y después baja bruscamente, y otro te lo sube más al pasito, y lógicamente el cuerpo es una máquina de estabilidad. Le gusta eso, que los cambios no sean bruscos porque no lo siente. Y recuerdo cuando me comienza a decir que tengo que hacer mi dieta y yo voy ya con mi plan de que voy a comer pan integral, y cuando yo reviso, digo, el pan integral tiene el mismo índice glucémico que el pan blanco. Tiene que ser el pan multicereal si lo voy a seleccionar. Y recuerdo que yo veo las 3 frutas favoritas mías, porque yo era De mango. comedor de mango, Sandía. de guineo, de sandía, ¿verdad? Y yo tuve que hacer mi cambio a comer mi fresa, que gracias al Señor son buenas, y los berries, la mora azul y Claro. todo eso cuando uno puede. Y recuerdo que cuando yo miraba la lista, yo dije, bueno, por lo menos me salve porque el aguacate es bueno. Pero en realidad, esa parte de la educación, que a veces que es muy sencilla, por lo menos dentro de lo que el paciente tiene acceso. Si él entiende que hasta quizás lavar el arroz varias veces, utilizar un arroz de grano más largo, botar el agua inicial con el que está hirviendo sus víveres, por lo menos reducen alguito Señores, fíjense cómo de oftalmólogo hemos pasado. Sí. Hablar de alimentación, de comida, y es porque lo vemos a diario. Señores, esto es una lucha constante. Y hoy, yo así mismo en la consulta vi paciente diabético y tú tienes que sentarte y hacer conciencia. Y yo, como tú dijiste, es un paciente que yo no puedo dedicarle 5 minutos. No. Es un paciente que tú tienes que bajar y sentarte y ponerte al mismo nivel que él para que entienda. Que por eso en otros países existe la estructura de la educación. Claro. Porque en realidad, por más que un doctor quiera sentarse, bajar, no hay tiempo. Correcto. O sea, tú tienes que seguir. No, y necesita el reforzamiento luego de la consulta. Entonces, por más que yo le explique, si no se mete en mano de alguien que sea especialista en eso, que lo va a abrazar con la medicación correcta, el seguimiento oportuno de sus parámetros y de los otros, porque no solamente la glicemia, tiene que darle su seguimiento con el colesterol, tiene que darle su seguimiento con la presión, tiene que ver si sus riñones están bien, tiene que ver cómo es que el paciente se adapta a esa medicación, porque quizás a ti una pastillita de metformina resulta perfectamente. La primera vez que yo probé con metformina me pasé 3 semanas con cólicos y yendo muy flojo de cuerpo, que yo tuve que cambiar el tratamiento inicialmente, y años después, cuando volví a intentar, se me hizo mucho más fácil. Claro. O sea, son cosas que se necesita la educación, se necesita la información, se necesita la ayuda, se necesita realmente todo eso que tu fundación, y te felicito por ella, que no conocía de eso. Conozco de varios programas, algunos inclusive patrocinados por algunos seguros médicos que ya están encaminando sus pacientes a un control más general, pero te felicito porque 20 años con un trabajito así, yo sé que no puede haber sido muy fácil. Bueno, yo quiero felicitarlo a los dos, porque tú trabajando 20 años con diabéticos, por igual, del punto de vista educativo, del punto médico, oftalmológico, señores, es un reto. Y de verdad quiero darle las gracias a ambos por venir a este podcast. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, y sobre todo porque hemos llegado a ese nivel de decir, óyeme, son 4 cosas importantes: disciplina, ejercicio, alimentación y control médico. Si logramos eso, vamos a tener un ojo cuidado. Y los ojos cuidados suman. Te suma calidad de vida, te suma visión, productividad. Señores, seguridad. El que no ve no tiene seguridad, no es feliz. Y eso es lo que estamos buscando: educar a la población y que todos veamos un mañana mejor. Señores, gracias.
Excelente Gracias. tenerlos acá. Gracias por Gracias, la Pío. invitación. Esto fue Mirada Vociente, la mirada consciente del equipo médico de la UOC. Nos encontramos en el próximo episodio con más conversaciones que te ayudarán a ver bien y vivir mejor.